Bueno, si te voy a ser sincero, yo tardé mucho en entender que tenía un barrio. Yo nací en una zona un poco céntrica de la ciudad de Buenos Aires Sí. y entonces mucho tiempo me lamenté, dije, qué lástima que no tengo un barrio. Y recién tarde, como a los qué sé yo, 40 años debía tener, cuando me di cuenta de que mi barrio era ese, que quizás no era un barrio como uno imagina los barrios, así como más, qué sé yo, más alejados del centro, más populares o lo que sea, pero que sí tenía un barrio porque había vivido muchos, muchos años en el mismo lugar y porque las calles me eran familiares y yo les era familiar a esas calles. Quiero decir, si yo entraba en una panadería, el panadero sabía que yo había ido la semana anterior y que no sé qué, y nos conocíamos y habíamos comentado algún partido de fútbol. Supongo que el barrio es eso, es el espacio, ese espacio intermedio, ¿no? Entre lo totalmente ajeno y lo totalmente propio, que sería tu casa, tu familia, lo más íntimo. El barrio está en el medio entre los dos, ¿no? Amigos de soybarrio.com, les agradecemos mucho que esté con nosotros. Estamos en la Feria Nacional del Libro 2019 en la ciudad de León, Guanajuato, y tenemos el honor de estar conversando con el maestro Martín Caparrós, periodista, escritor, libre pensador. Muchas gracias por estar con nosotros. Al contrario, gracias. Bueno, nos ha tocado en suerte iniciar este proyecto cuando hay una etapa, diría yo, de reconfiguración del periodismo, yo diría latinoamericano, que a lo mejor está empujado por cambios políticos. ¿Cómo ve finalmente este proceso que está viviendo Latinoamérica, particularmente en México y Argentina, en esta reconfiguración de los medios, entrando a las redes sociales, a las nuevas tecnologías, en comparación del periodismo que se hace en los medios tradicionales, en los medios que se llamaban masivos, ¿no? Bueno, hay muchas cosas para decir sobre esto, obviamente, pero creo que lo más, para sintetizar, lo más significativo es que las personas ya no se informan desde un lugar central, desde un medio, dos o tres, un gran periódico, un noticiero de televisión, una cosa así, sino que se informan desde múltiples lugares. Y eso es interesante por muchas razones. Para empezar, porque hace que esos grandes medios ya no tengan el monopolio de la verdad, digamos, ya no tengan el monopolio de lo que las personas saben, leen, se enteran. Y también es interesante porque de algún modo obliga a los consumidores de información a hacerse sus propias ideas. Ya no es lo que me cuenta tal periódico es lo que yo pienso. Te cuentan 10 cosas distintas, entonces tienes que ver con eso qué conclusiones sacas por ti mismo. Y eso me parece muy interesante, te obliga a pensar mucho más, te obliga a reflexionar mucho más sobre lo que te dicen. O, por supuesto, puede tener el efecto contrario, que es que alguien se canse y diga, a mí qué me importa, yo no quiero ver más de esto, ¿no? También es cierto. ¿No hay también una crisis de credibilidad? ¿No ha observado usted concretamente que los medios tradicionales, los medios masivos, también enfrentan esa parte de una falta de credibilidad, un poco por haber abusado de la agenda política, sobre todo? Sí, yo creo que por un lado por haber abusado de la agenda política, pero siempre abusaron. Lo que pasa es que ahora, como te decía recién, hay mucha información circulando, dando vueltas por ahí. Entonces es mucho más difícil colar una mentira. Pese a lo que ahora tanto se habla de la fake news y qué sé yo, yo creo que pasa lo contrario. Había muchas más mentiras cuando no había ese efecto de comprobación de la circulación que te permite Internet. Es una tontería y dicho así parece un poco bobo, pero sí hace, qué sé yo, 30 o 40 años un medio decía algo, un periódico decía algo que no era cierto, hasta que te enterabas de que no era cierto, podía pasar un día o dos, ¿no? Ahora a los 10 minutos hay 40 animales que te están diciendo esto no es cierto, por qué tal, por qué cual, por qué esto, por qué lo otro, ¿no? Entonces también tiene que ver con eso la crisis de credibilidad, con que ya es mucho más difícil engañar. Ahora, vivimos un contexto, y yo creo que debe estar enterado de lo que ocurre en México, un contexto de violencia, un contexto de crimen organizado, de información a medias o información maquillada de parte de los gobiernos. Guanajuato particularmente, el estado en el que nos encontramos, vive esa coyuntura, ¿no? Es el primer lugar nacional en homicidios. Y creo que ahí es donde se pone a prueba todo esto que estamos comentando de los medios que estamos surgiendo. ¿Cuál sería, digamos, la postura que usted cree que deberían de tener los periodistas profesionales cuando se enfrentan a una coyuntura de este tipo? Porque se puede prestar no solamente al escándalo, sino también al amarillismo, a la nota roja, como se le llama, puede también ser sobreexplotada.
¿Cuál es la responsabilidad que debemos de asumir como periodistas? Es difícil lo que me preguntas, sobre todo teniendo en cuenta que hay además peligros, no sé exactamente en León cuántos, pero que en México en general es uno de los países más peligrosos del mundo para hacer periodismo. Digo, están matando a muchos periodistas y es terrible. Pero no solo eso, sino también está el riesgo de caer en esa tentación de la que tú me hablabas y que yo definiría como peligrosa también porque, claro, es fácil, en un punto es fácil contar esas historias truculentas, es fácil desde el punto de vista narrativo, es difícil porque es un riesgo, pero son historias tentadoras y demás, porque tienen ese amarillismo y ese dramatismo. Y quizás eso te hace olvidar otras opciones que a mí me parecen muy interesantes y que supongo que tiene que ver con lo que ustedes quieren hacer, que es que el periodismo cuente más de lo cotidiano, cuente más de la vida de las personas, cuente más de lo que sucede a nuestro alrededor. Nos han acostumbrado y nos han enseñado, incluso en las escuelas y demás, a considerar que la noticia es lo que le pasa a los poderosos, a los ricos y famosos y futbolistas y tetonas y narcos y qué sé yo. Y yo siempre digo que creo que hay que recuperar o producir, crear el hecho de que noticia es lo que nos pasa a todos, de lo que pasa, bueno, como tú decías, en el barrio, las cosas que nos influyen, que nos condicionan la vida de todos los días. A mí me parece muy decisivo tratar de hacer periodismo con eso, con todo eso que muchas veces nos enseñaron a no considerar noticia. Quizás concentrarnos un poco más en las causas y en los impactos de la violencia, ¿puede ser? Sí, en cómo eso condiciona la vida de todos los días. A mí me interesa mucho más que 5 señoras me cuenten cómo han cambiado su rutina a partir de la violencia, que conseguir un sicario que me cuente historias truculentas sobre cómo atornillaban personas y serruchaban cabezas, que no me va a cambiar nada, realmente, que no me va a enseñar nada. En cambio, ver cuáles son los efectos de esas cosas sobre la vida de todos los días, eso a mí me interesa mucho más. Finalmente, maestro, quería preguntarle también, y me parece ineludible, preguntarle sobre cómo encuentra México en este proceso donde la expectativa, muchas veces la esperanza, en otras ocasiones también la confrontación está de pronto invadiendo con un cambio de gobierno tan radical como tenemos en México. Y que quizás no es ajeno en otras partes de Latinoamérica, hay experiencias muy concretas en varios países del Cono Sur. ¿Cómo encuentra México en este proceso político? Ahí la verdad que no puedo decir mucho porque ahora acabo de llegar, llegué ayer, no he visto nada, no he hablado con nadie y no conozco la situación actual lo suficiente. Yo creo que para que alguien tenga derecho a opinar sobre estas cosas tiene que trabajar bastante antes, informarse, averiguar y yo no, en este caso no lo he hecho, así que la verdad prefiero no hacerlo todavía. Sé que hay una situación, porque estuve hace unos meses, sé que hay una situación en la que un gobierno nuevo ha ilusionado a muchísima gente. Sí sé que los índices de popularidad de López Obregón son increíbles para un gobierno, 70, me dicen, 80%. Ojalá haga con eso algo un poco más digno y un poco más relevante que lo que hicieron otros gobiernos latinoamericanos con esa misma popularidad, o sea, nada. O sea, no cambiar un ápice de la situación de aquellos que más lo necesitaban, por lo menos ese es el caso de la Argentina, donde un gobierno que se planteaba muy popular no hizo nada por los pobres, por el pueblo y demás, y su situación es tan mala, terminó siendo tan mala como lo era al principio del mandato de los Kirchner. Ojalá que sea distinto. La clave no será que los ciudadanos tomen la batuta y no empeñen todo en una sola persona. Sin duda, yo estoy totalmente convencido de eso, de que cuanto más allá de quiénes sean los caudillos y los salvadores, mientras sigamos creyendo en caudillos y salvadores, nos vamos a seguir golpeando la cabeza con la misma puerta, digamos. Vamos a seguir sin cambiar nada importante, porque vamos a seguir siendo súbditos, vamos a seguir siendo seguidores, y eso no cambia nada. De acuerdo. Maestro, muchísimas gracias por estos minutos. Sé que está cansado. Vamos a dejarlo por hoy ya. Que repose. Muchas gracias, maestro. Gracias. Martín Caparrós en soybarrio.com. Continuamos.